me quiero disculpar con ustedes con la sesión sincrónica de la semana pasada. Tuve una emergencia eh, personal y familiar, por lo tanto no pude asistir como hubiese querido. Y la buena noticia es que a comienzos de esta semana, a finales de la semana pasada, ya el aula virtual quedó operativa, digamos que en un 80%, así que al menos ahora entiendo que ustedes están pudiendo ver los mensajes, pueden ver los contenidos y pudieron ver algún material, ¿cierto?, de las primeras semanas, em, que en el fondo vamos a comenzar a revisar ahora. No sé si hay alguien que antes de partir tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que Profe, decir. Sí. respecto a las actividades del aula, yo sé que usted va a ir diciendo cuándo desarrollarlas, pero por ejemplo hay una que dice que hay que subir 2 archivos y no de. Eh, Tienes mucho ruido ambiente, Rocío. No te entendí lo que me preguntas. Ahora sí, Sí, ahora mejor. Dale. le decía que respecto a las actividades del aula, yo sé que usted va a Ujú. ir diciendo cuándo entregarlas, pero hay una que pide 2 archivos y solo deja subir de uno. Ya. Vamos a verlo el tiro. Habitualmente cuando ocurre esto es porque eh, l- el producto o el reporte o el informe que hay que entregar, eh, a ver, mi recomendación, ¿cuál es? Independientemente de que algunos trabajos sí haya que entregarlos y otros no, que ustedes se generen una carpetita en su computador y ahí vayan guardando todo el material que estamos trabajando, porque algunas actividades dentro del aula que no tienen programado una entrega de un producto, sino que solamente es a nivel formativo. Por tanto, no es necesario que el estudiante cumpla con hacer entrega del informe, documento o del trabajo que esté realizando, ¿ya? Profesor, ¿Cuándo, sí, pero, cuándo es importante cumplir con la entrega? Y si hay algún problema en ese tipo de pruebas, sería súper importante que me lo mencionaran como rápido. Yo no he visto nada de eso, pero son con las pruebas que son con nota. ¿Ya? Vi que en la semana 3 esta semana, hay un trabajo con nota, por ejemplo. ¿Ya? Pero como nosotros estamos un poco atrasados, dados los problemas que tuvimos para, digamos, la puesta en marcha del aula virtual, por una parte, y segundo, porque la semana pasada no tuvimos clases, vamos a ver ahí cómo recuperamos esa nota, ¿ya? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? oh, sí, era con respecto a eso de los trabajos, que como la compañera mencionó que estaba ingresando un archivo, pero por lo que yo tengo entendido, no se ha dado instrucciones de realizar ninguna tarea ni trabajo. No, porque no habíamos tenido clases con el aula virtual operativo, ¿ya? Pero la idea en el fondo de esta asignatura es que nosotros vamos a ir avanzando por semana y en el fondo todo el contenido que está dentro de la semana debiese ser trabajado o ustedes debiesen resolverlo durante la semana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día vamos a tratar de revisar o abarcar la mayor cantidad de contenido posible como a modo de dejarlos un poco nivelados respecto de algunos conocimientos. Sin embargo, vamos a tener que coordinar en algún módulo cero que ustedes tengan disponible, ¿cierto? La recuperación de esta clase.
todo el trabajo que nosotros vamos a realizar y todo el contenido que forma parte de la asignatura ya está precargado en el aula virtual. Por lo tanto, nosotros no debiésemos em, requerir material adicional para em, completar cualquier actividad que esté definida en el aula. ¿Ok? Ya, entonces vamos a pasar asistencia. Por aquí está. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame nomás. O sea, me perdí un poco en el tema de la semana, entonces, ¿ahora deberíamos trabajar dentro de la semana 1 y 2 todas las actividades que están cargadas? ¿O cómo? Y idealmente, Y ahí pero que- vamos a hacer, yo les voy a mostrar algunas actividades de las 2 primeras semanas, a modo de, en el fondo, de ir como preparándolos para la tercera. Vamos a ir un poquito atrasados, pero mi idea es poder abarcar en la siguiente clase o en la clase recuperativa, que ojalá pudiese ser la próxima semana, eh, digamos que los contenidos como de la semana 3 y 4 para ya podernos nivelar con, digamos, con la cantidad de semanas que tiene y los contenidos de la semana. Perfecto. ¿Sí? Ya, vamos a la clase. Entonces, uy, somos hartos. ¿Cuántos somos? Hartos. Ya, ahí me van respondiendo, por favor. Déjenme mirarlos por acá también. Los tengo aquí en la pantallita. Ya, y tengo a Erika Albornoz, Presente, profesor. ya, Angélica Sepúlveda. Presente, profe. Oye, chiquillos, una consulta. Cuando, porque hasta el año pasado la forma de tomar la asistencia era distinta. Entonces, los profes de la otra asignatura se los toman así, a viva voz, como lo estoy haciendo yo. Solo Proyectan baja la lista. de conocimiento. Algunos proyectan la lista y por si se pasa algún alumno. Ah, ya. Profesor, depende. Lo han tomado de distintas maneras. Hay Ya. profesores que no alcanzan a tomar la lista y después toman la asistencia de acuerdo a la participación de la clase. Ya. ¿Ya? Hay otros que no les abre el sistema y Muy por bien. esa razón lo hacen. U otros, como dice la compañera, lo hacen a través del sistema inmediatamente, pero si no les abre el sistema, no la pueden tomar. No, que por eso les preguntaba, porque encontré que hay un problema, pero yo lo sé solucionar, no sé si todos los profes lo saben solucionar, ahora ya lo tengo. Si quieren les comparto mi pantalla y ahí si se me pasa a alguien, me ayudan. Pero es mejor que quedemos al tiro como, ok, aquí. Me dijo que estaba Erika, también estaba Angélica, y después tengo a Milena Arboleda, Presente, profe. ya, Alejandra Arcaya, Presente, profe. super, Alexandra Barra, ¿no? Y después tengo a Don Bastián, que me parece que lo vi por ahí, Don Bastián Bravo, ¿o no? No, Bastián Busto. Sí, pero también está Don Bastián Bravo, muy bien. Presente, profe. Sí, Don somos dos. Listo, listo. Camila Rojas, Presente, profe. Evelyn Castillo, Profesor. Presente, profe. ya. Catalina López, Presente, profe. sí. Elenitza Villalobos, al agua. Francisca Guajardo, Presente, Ele- profesor. Elenitza contestó en el chat, profe.
La acabo de ver, gracias. Francisca también está. Franci Torrejón. Daniela Fuente Alba. Cindy Hernández. Presente. Ignacia Latorre. Presente, profe. Javier Durán. Presente, José Arancibia. Ah, estás. José Arancibia. Presente. Catherine León. Presente. Lilibet Canales. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? A María José Fuentes. Presente, profesor. Gracias. Matías Salazar. Dijo presente en el chat, profe. Matías. Sí, lo estoy viendo. Muchas gracias, Belén. Después tengo a Melissa Díaz. Profesor. Gracias. Después tengo a Moisés Martínez. Mira, tenemos un Jesús y Presente. tenemos un Moisés. Tenemos un Jesús y un Moisés. Gracias, Moisés. Tenemos a don Aldo Molina. Acá, profesor. Ya, a doña Paula Moriano. Presente, profe. Super. A don Pablo Valdivia. Presente, profesor. Buenísimo. También tenemos a doña Paola Fernández. Presente, profesor. A doña Pía Cabezas. Presente, profesor. Excelente. Otro Bastián, don Bastián Reyes. Presente, profe. Doña Rocío Salinas. Ya, presente. Muy bien. Rodrigo Sánchez. Presente, profe. Doña Tania Rodríguez. Tatiana Rodríguez. Presente, profesor. Me equivoqué en leer, discúlpeme. Javier Rosales. Presente. Ruth Ortega. Presente. Saray Castro. Scarlett Vázquez. Presente, profe. Scarlett. Sí, Ya. presente. Carla Troncoso. Bárbara Trujillo. Presente. Carlos Valdivia. Presente, profesor. Vania Vallejos. Presente, profe. Buena. Catalina Vargas. Hola, profe. Presente. Hola. Yubitsa Parada. Y Paulina Sarde. Acá, presente. ¿Paulina? Hola. Ya, súper. Oye, tenemos unas Profesor, buenas perdón. sorpresas. Me conecté tarde. ¿Por qué? Alexandra Alexandra Barra. Barra. Sí. Ya. Estaba echando benzina, la caché. Ya, ahí les compartí. Y estamos ready. Listo. Ya, entonces, ¿qué tenemos preparado para hoy día? Vamos. Me imagino que todos ya tienen acceso al aula virtual, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. ya. Yo lo estuve conociendo por ahí en la presentación. Ya, lo que les voy a pedir, no vamos a alcanzar cómo hacerlo todo junto porque eh, sería como demasiado carga. Hay un cuestionario de diagnóstico que nunca está de más contestarlo en la semana 1
ya, yo les pediría que, como hoy día tenemos una alta convocatoria en esta sesión sincrónica, pudiesen contestar ese cuestionario diagnóstico. Yo estuve viendo y hay alrededor de 12, 13 respuestas, no hay más. Entonces, si al poderlo, que lo puedan contestar. Y lo otro que también les quiero pedir es la bienvenida. La bienvenida me sirvió harto para poder no tan solo conocerlos mejor como estudiantes, sino que también para tener una idea. Por ejemplo, me di cuenta de que, con lo que me compartieron ahí, que hay varios estudiantes que ya tienen una carrera, hay varios contadores auditores, hay varios ingenieros en administración de empresas, pero como hoy día estamos utilizando Excel también, como les decía, en estas dos primeras unidades, digamos que con bastante frecuencia, y seguramente con una profundidad mayor. Yo ya sé que al menos los que tuvieron ingeniería en administración de empresa o en recursos humanos o cuál es la otra que hay en marketing, y creo que los contadores auditores también, al menos los contadores generales, perdón, Mención gestión pública. mención gestión pública, eh, tuvieron 3 asignaturas en su pasada anterior por Santo Tomás, donde estaba la asignatura más básica, como que se llama, ya no me acuerdo, tecnología ofimática, me parece, después tecnología intermedia y después tecnología avanzada. Entonces, con eso ya debiesen estar más o menos como para entender lo que vamos a hacer ahora en adelante. Ya que ya vamos a empezar a utilizar fuertemente el Excel. Las primeras semanas, la semana 1 y la semana 2, son básicamente de conceptos generales. Nosotros en nuestra primera sesión sincrónica conversamos respecto de aquí lo que era la diferencia entre datos y información, ¿cierto? Y hablamos del ciclo del análisis de datos, básicamente, algunos conceptos generales. Entonces, todo lo que conversamos ahí, hoy día lo vamos a abordar, pero desde lo más básico a lo más complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que entren al aula virtual, ¿cierto? Entren al aula virtual y vayan al final de la semana 1. Al final de la semana 1 van a encontrar esto, ¿cierto? El momento de trabajo independiente, que vamos a hacer o lo vamos a desarrollar en conjunto aquí en la clase, un poquito para tener o para poder darles algunos lineamientos o ideas generales respecto de cómo vamos a trabajar en estas primeras semanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? Que tenemos que descargar el archivo de datos, ¿cierto? Que está acá. Don Bastián. Profesor, a mí no me aparece esa, me aparece solamente en el aula momento de preparación ¿Ya? y momento de desarrollo. Dele F5 su equipo. A ver. Profesor, disculpe, la semana 1, disculpe, ¿cierto? Sí, semana 1. No me sale lo mismo, profe. ¿En serio? Sí. A mí igual, Parece que profesor. están viendo la otra asignatura, la que Ah, termina en 01. ya. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Antes de partir, Ah, qué sí, buen dato. 01. ¿Quién fue el que compartió ese dato? Yo, Bastián. Ya. Buenísimo, Bastián. Chicos, Somos miren. como 10 tiene, profe. ¿Ah? Sí, me di cuenta, son hartos Bastianes. Somos como 10. Pero miren, ya, es que a lo mejor estaba de moda en ese año, si son más o menos como de la misma edad, calzamos toda la historia ahí. Ya, oye, ya, no nos distraigan. Yo soy súper bueno para distraerme, así que no me distraigan. Ya, entonces, miren, fíjense en mi pantalla. Me parece que les enseñé en la primera, les enseñé en la primera clase a poder marcar como destacados sus
eh, asignaturas, ¿cierto? ¿Cómo las pueden marcar? Si no, aquí, miren. En los 3 puntitos que están aquí abajo, bueno, a mí me dice quitar estrella ahora porque yo las tengo marcadas ya. Al igual que ustedes, yo tenía una asignatura adicional, que es una asignatura que se genera porque por la configuración que tiene Banner. Banner es el RP de gestión académica que tiene Santo Tomás. Y como esta asignatura tiene un componente teórico y un componente práctico, lo que entiende el Banner es que tiene que crear 2 aulas virtuales. Sin embargo, nosotros solo utilizamos uno. ¿Cuál es mi sugerencia? Que para las asignaturas que ustedes estén cursando en este minuto, le pongan la eso, me van a aparecer los 3. Fíjense que los que nosotros estamos utilizando son los 2 celestes. En este caso nosotros utilizamos, creo que esta, ¿eh? Sí, este. Perfecto. ¿Ahora sí, don Bastián, o no? Ya, buenísimo, ahora sí lo veo. Sí, profe, está en la otra. Ya. Profesor, cuál es el número de la que usted está actualmente? ¿Yo en cuál estoy? En la 00, la que termina en 00 y que el nombre tiene una S adelante. Amin S0516 A00. Esa S distingue la modalidad virtual de la modalidad presencial. Ustedes debiesen tener todas con S, creo. Profesor, yo estoy Sí, con en el- mi aula y me descargó automático el Excel. ¿Ya? Está súper bien. Eso es lo que queremos. ¿Qué es este, no? Profesor, sí, profesor, pero en la semana 1 ¿Mm? yo entré a mi aula virtual y ¿qué tendría Ya, voy de nuevo. que marcar? Sí, sí, sí. Vamos a la semana 1. Bajamos hasta el Pero ya, final y encontramos aquí donde dice momento de trabajo independiente. Ah, ya. Ya, Y pinchamos la base de datos. ya, perfecto. Fíjense, chicos y chicas, que dependiendo de la actividad en el aula virtual, la actividad o tarea tiene un icono diferente. Los cuestionarios habitualmente se ven así. Cuando estoy haciendo mención dentro de los contenidos de la asignatura, un link, en este caso un link que da a la biblioteca, se muestra ese como especie de enlace, que es como súper común ese icono. Fíjense que acá este es un documento de lectura porque es un PDF. Esto es un foro. ¿Ven? PDF. Y aquí hay una actividad. Esto es solo una actividad respecto de instrucciones. Y esto que está aquí abajo es el lugar, es una tarea. Y en esta tarea ustedes pueden subir los trabajos. Se los voy a mostrar en el modo estudiante para que no se me confundan. Estudiante. ¿Ven? Entonces ustedes pinchan ahí y van a poder agregar el trabajo. Después pinchan guardar cambios y luego enviar y la entrega del trabajo debiese quedar ok. Estoy haciéndole un repaso aquí para los que no se acuerdan cómo funcionan los aulas virtuales. Esta aula virtual funciona igual que las aulas virtuales que en algún minuto tuvieron los que hicieron alguna carrera en Santo Tomás, ya sea en el IP o en la misma universidad. Profesor, Yo realicé, ¿Sí? pero ¿con nunca vimos el aula. con ustedes solo una unidad? ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Una No, unidad nomás va a pasar con nosotros? no, vamos a tener 3. Ya, qué raro porque en el otro, en el que es 001,
Ese sí Ujú. tiene las 3 unidades, pero en este que es el 00 solamente figura una unidad. Sí, la idea, la idea es que ustedes ingresen a este aula virtual. La otra aula virtual no está parametrizada, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la intención de que en este minuto solo muestre la unidad 1 y ustedes no se confundan al navegar? Entonces, cuando terminemos los contenidos de la semana 6 correspondiente a la unidad 1, yo les voy a habilitar los contenidos de la unidad 2. Y cuando terminemos la unidad 2, yo les voy a habilitar los contenidos de la unidad 3. Y así no nos confundimos. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿quedó más o menos claro eh, cómo funciona la entrega de productos, trabajo y esas cosas? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. Ya, ya, buenísimo. Entonces ya con eso tienen. Ya, entonces pinchamos acá y cuando pinchamos sobre el enlace, que en el fondo es un enlace a un documento Excel que está guardado en el OneDrive de Santo Tomás, se debiese abrir algo como esto, ¿cierto? Y nosotros conversamos ya que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfrente de una base de datos que no conocemos, porque es primera vez que la vemos, es al menos revisar. ¿Y qué son las cosas que tenemos que revisar? Primero, tenemos que revisar cuáles son los diferentes tipos de datos que tenemos disponibles dentro de la estructura de la base de datos. Lo otro, tenemos que, al revisar los datos, hacernos una idea general de, eh, de qué podríamos construir, ¿cierto? Como información con estos datos. Y también tener una idea o generar hipótesis respecto de para qué se podría utilizar o cuál es la finalidad de esta base de datos y por qué se crea esta base de datos. Con con esas características o con esas variables, uno podría empezar a trabajar y generar eh, ciertas acciones sobre la base. Lo que nosotros vamos a hacer en esta primera parte es que, como patrón, ¿cierto?, de trabajo, es que les vamos a entregar una base de datos y sobre esa base de datos tendremos que aplicar algunos criterios que van a estar directamente relacionados con el ciclo de los datos y vamos a hacer algunos ejercicios. Y básicamente serían ejercicios que se resuelven con funciones Excel de las más sencillas y posteriormente a eso responder algunas preguntas, como por ejemplo las que están acá. Fíjense que la primera pregunta para el análisis tiene que ver con la organización de los datos. ¿Se acuerdan que dentro del flujo de el análisis de datos tenemos primero que, antes de poder organizar los datos, tenemos que ir a buscar datos a algún lugar, ¿cierto? Y nosotros nos podemos hacer de los datos mediante 1000 formas. Por ejemplo, puedo generar un banner en en una página web, que esa página web, por ejemplo, sea un formulario, y ese formulario lo llenen con algunas características, no sé, de ¿qué podría preguntar? Cualquier cosa. Podría preguntar cuál fue la última serie que viste y en qué streaming. Y ahí ya estoy generando, solo con dos datos, ¿cierto? O con dos preguntas, ya estoy generando una batería de datos que yo puedo, dependiendo de el contexto eh, que le quiera entregar, puedo generar distinta información con esos poquitos datos que voy a recolectar con este formulario. Entonces, la primera pregunta dice, ¿los datos están estructurados correctamente? ¿Hay valores faltantes o inconsistencias? Ahí les abro el micrófono para que ustedes me respondan. Obvio. ¿Qué piensan? ¿Hay datos que están estructurados Pro- correctamente? ¿Sí?
Faltaría agregar un filtro a la tabla, ¿o no? ¿Para qué? En caso de que haya alguna pregunta, poder filtrar datos, por ejemplo, el nombre del cliente. Ya. Pero eso es un paso posterior. Eso es un Ah, paso perfecto. posterior. Nosotros ahora estamos preparando los datos, ordenando los datos, ¿sí? Que digamos que son es la primera parte, y luego ya, en función, cuando yo sienta que la base de datos está ordenada, luego de eso ya puedo pensar en hacer filtros eh, y en cualquier otra técnica o mecánica que me sirva para poder analizar la información que está contenida en esta tabla. Donaldo, Don Iván, como cuénteme. ejemplo, hay algo, un ejemplo bien práctico que yo me fijo cuando abro información en Excel, por ejemplo, las fechas que tengan el mismo formato, que todos los precios estén expresados en la misma moneda. Exacto, Ese tipo de cosas tenemos que revisar. exactamente. Muy bien, Vale. muy Y bien. los, y los clientes, profesor, que estén en orden alfabético. No necesariamente. Que están Eso ordenados sí, como por el... dan datos por el ID. Vamos, de a uno. Vamos levantando la manita porque si no, no nos vamos a entender. ¿Les parece? Ya, partimos con don Rodrigo Octavio. Cuénteme. Profe, bueno, Sí. estaba leyendo las instrucciones ¿Mm? y lo primero que hay que categorizar son los productos con más venta. ¿Mm? ¿Ya? Pero ojo, Ya, ¿mm? ojo, ahí ya no estamos saltando una parte. La primera pregunta está relacionada directamente con la estructura de la tabla. Cuando hablo de estructura, estoy hablando de la consistencia. La consistencia de los datos para luego poder analizar y generar información. ¿Ya? Cosas que, por ejemplo, como las que dijo Aldo, tienen mucho sentido. Primero, tenemos que fijarnos, por ejemplo, que si estoy, como en este caso, tengo una columna de tipo precio unitario, que todos estén, digamos, en el mismo formato. Las fechas, que las fechas tengan algún grado de sentido, ¿cierto? Y que estén en una estructura similar. Fíjense que cuando yo me posiciono, fíjense que arriba, mire, acá, en la parte superior de mi pantalla, cuando yo me posiciono en la columna, el tipo de formato va cambiando. ¿Ya? ¿Por qué hago el hincapié de decir que que el formato va cambiando y no el tipo de dato? Porque, ¿cuál es la diferencia del tipo de dato y del formato? La información es Y el diferente. otro alfabético. ¿Perdón? Por el tipo de información que tiene la celda, porque uno es numérico y lo otro es en peso, en fecha. Será por el tipo de variable que ocupa la celda. Ya, sí, por ahí va. El tema es que yo puedo tener, de hecho, de hecho, yo tengo aquí un único tipo de dato. Ese es un único tipo de dato, ese es un único tipo de dato, es un único tipo de dato. Que yo lo pueda mostrar diferente porque le cambio el formato, no quiere decir que el tipo de dato de la columna cambie. Acuérdense que nosotros tenemos en el Excel dos tipos de datos, el dato de tipo numérico y el dato de tipo texto. Y dependiendo de la literatura que ustedes consulten, incluso hay un tercer tipo de dato en algunos, que tiene que ver con la mezcla, voy a decirlo así, de el tipo de dato numérico con el texto que le llaman alfanumérico, ¿ya? Pero, claro, en este caso yo podría poner algo como esto, y sigue siendo un dato de tipo numérico. Lo que hice fue cambiarle el formato, ¿ya? La forma en que se ve.
Eso. Doña Carla, cuénteme. Estamos todavía aquí, chiquillos, aquí, en la organización de datos. No pasemos todavía al análisis exploratorio ni la visualización. Ya, yo creo, profesor, que falta para poder la estructura correcta. Bueno, lo que yo pienso que puede ser además el IVA, el total, la ganancia, la utilidad. Eso yo creo que faltaría en estos datos principalmente. Ya, pero ojo, les vuelvo a repetir, chiquillos. Gracias, Carla, por tu aporte. Les vuelvo a repetir, la primera pregunta, la 1, está orientada justamente a eso, po. Los datos están estructurados correctamente, hay valores faltantes o inconsistencias. Está hablando de la estructura de la tabla, no está hablando de cómo nosotros, que eso viene después, en el análisis exploratorio y la visualización de los datos, que son pasos posteriores, ¿ya? Aquí lo que nos están preguntando es si esto tiene una estructura. Y si ustedes se fijan, esta estructura está perfecta. ¿Por qué? Porque el tipo de dato cliente está definido como un tipo de dato numérico. El cliente es un tipo de dato texto. La edad, el género, todos están, digamos, correctamente, al menos en una primera visualización. Y lo otro importante es que no hay datos en blanco. Es fundamental tratar siempre de que nuestras estructuras de bases de datos no tengan espacios en blanco, porque eso puede provocar en algún minuto que cualquier análisis que nosotros podamos hacer con un campo vacío eh, se torne o nos entregue datos incorrectos, ¿ya? Cuando idealmente, por ejemplo, si por ejemplo aquí en el campo nombre del cliente nos faltase un dato, tampoco es la idea ingresar valores que no tengan sentido dentro de esta columna, entendiendo que esta columna es una columna que está definida con un tipo de dato texto. Por lo tanto, poner aquí un dato numérico no tiene sentido alguno. ¿Ya? Eso. Don Bastián primero y luego Donaldo. Ya. O sea, yo considero que está bien la estructura, por el tema de que no hay datos faltantes, no hay vacíos, y que está ordenado también, tanto por la fecha como por el ID. Y quizás si quisiera asumir que hay datos faltantes, podría decir que sí, pero solo considerando el tema del ID que parte por 101. Ya. Sí. Bien, buena hipótesis. Gracias, Bastián. Aldo, cuénteme. Bueno, por complementar, don Iván, el tema de que, claro, cuando hay celdas con datos vacíos, al ejecutar un buscar B, una tabla dinámica, la información se distorsiona. Muy bien, exactamente. Eso. Gracias. Ya. Ahora pase, don Carlos. No. Sí, se arrepintió. Sí. Hola, profesor. Sí. Hola, No, cuénteme. era para complementar también, que el Cuénteme. encabezado o la información que va en cada columna es consistente con lo que dice el encabezado. Exacto. Muy buena observación. Muy buena observación. Gracias, Carlos. Ya. Ahora sí, vámonos al ámbito exploratorio. ¿Ya? Y aquí nos hacen un par de preguntas que para poder resolverlas quizás tengamos que hacer pasos adicionales o quizás no, ¿ya? Y aquí vienen los análisis que ustedes en algún minuto ya me dijeron, ¿cierto? Eh, pero, pero acá es el minuto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la categoría de productos con más venta? Recuerden que son análisis exploratorios, no son análisis profundos. Audífono. ¿Perdón? Audífono, profesor. ¿Audífonos? ¿Y cómo supieron que es audífonos? ¿Tuvieron que hacer algo adicional?
No, solo porque está escrito ahí cantidad vendida. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? sería la electrónica. Se vendieron 9. Muy bien. Estamos hablando de esto. No estamos hablando del producto. Estamos hablando de la categoría. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque, no sé, pues en algún informe que haya que preparar o para efectos de la prueba, es cierto, ustedes tienen que ser súper cuidadosos con los nombres. Aquí claramente nos dicen que es la categoría de productos con más venta. Y lo que hicieron, me imagino, es ¿qué hicieron para saber cuál es la que vende más productos? Sumar puntos y conjunto. Ah, ya. Veo que estoy hablando con unos chicos avanzados. Muy bien. Tabla dinámica. Muy bien. Tabla dinámica, ¿cierto? Sí, pues, cuando creemos que ya dominamos el sumar puntos y conjuntos o el promedio de puntos y conjuntos, nos solucionan grandes problemas que en algún minuto tuvimos, aparecen las tablas dinámicas y decimos, oh, todo esto se solucionaba mucho más sencilla, ¿cierto? Hacer una tabla dinámica. Efectivamente. Muy bien. Rocío, cuénteme. Solo tenía la duda si es que para la respuesta usted va a tomar que se haya hecho con tabla dinámica o aparte tenemos que hacerlo por la función. Va a depender del ejercicio. Hay algunos ejercicios en donde se va a pedir que la técnica sea una y en otros se va a pedir que la técnica pueda ser cualquiera de las dos que usted menciona. Pero ahí sería con la moda, profesor, para ver eso, la categoría de producto. No, 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 porque la moda es, en el fondo, tú lo que entregas cuando trabajas con la moda es el elemento que más se vendió, pero fíjate que aquí las categorías se repiten. Entonces lo que hay que hacer puede ser un sumar puntos y conjuntos, ¿cierto? Pero para eso nosotros tenemos que hacer otra preparación. Tenemos que dejar valores únicos en alguna parte y luego sumar las cantidades. Porque si no, el sumar puntos y conjuntos lo que va a hacer es que va a sumar por cada vez que encuentre, por ejemplo, la categoría electrónica. Entonces te va a repetir la suma tantas veces como la categoría se repita en la columna. Por eso aquí hay que dejar valores únicos antes y después hacer un sumar puntos sí. O directamente generar una tabla dinámica. Bueno, después dice cuál es el método de pago más utilizado. Las tarjetas. Las tarjetas, ¿cierto? El efectivo. El efectivo. Débito y crédito sirve. Ya. Pero más que el resultado. Aquí lo que estamos buscando, o lo que yo estoy buscando, o lo que el ejercicio está buscando, es que ustedes me definan el procedimiento o el proceso que ocupan para llegar a determinar cuál es el método de pago más utilizado. Contar Ahí, puntos y conjuntos. bueno, sí, también. Pero ¿cómo lo hace? El proceso. Hágalo usted, profesor, mejor. Ya. Doña Rocío, ¿iba a compartirnos algo? No, profesor, solo lo otro. Yo resolví eso, pero en verdad hice casi muchas tablas dinámicas, más que formas. Sí. Bastián. En ese caso, yo
O sea, copié todos los métodos de pago, lo quité el duplicado y ahí le generé el contar, pero en base a la columna del mismo método de pago, no la cantidad, Sí, como para no distorsionarlo. perfecto, eso es. Y después viene cuál es la edad promedio de los clientes, que en el fondo es una función súper sencilla, ¿no? O una tabla dinámica donde se ponga la edad en los valores, en el campo de valores, y se le indique que lo que haga es sacar un promedio. Y estamos, ¿cierto? Cindy. Igual se puede posicionar, como es una tabla básica, se puede posicionar sobre las edades y le va a dar el promedio abajo igual en el Excel. Uy, la última parte no te la entendí, Cindy. ¿Me puedes repetir, por favor? Que si se posiciona sobre las edades, Ujú. abajo igual el Excel inmediatamente da un promedio. Exacto. Sí, Entonces, aquí. sin hacer nada, como la tabla es básica, no tendría que hacer otro movimiento. Sí, bien. Muy bien. Ya. Después dice, visualización de datos. Ya tengo un análisis exploratorio que para en el fondo implementarlo, lo que hicimos fue utilizar diferentes mecánicas, ¿cierto? Para obtener los resultados. La forma, y aquí respondiendo también a Rocío, la forma después, cuando ustedes ya estén implementando el análisis de datos propiamente tal, la forma de llegar a un resultado, no hay una única manera. Como ustedes pudieron darse cuenta de allí, nosotros hicimos varias cosas. Podríamos haber utilizado, como dijo Cindy, me parece, ¿no? Que podíamos sacar un promedio, ¿cierto? Porque los campos de tipo numérico, de manera predefinida, en el costado superior e inferior derecho, me hace tres cálculos, ¿cierto? El contar, el promedio y la suma. Podemos hacer una tabla dinámica o podemos utilizar funciones. Pero para utilizar funciones, lo que dijimos es que tenemos que hacer un segundo paso. Tenemos que utilizar algunas tablas intermedias para poder dejar como valores únicos las columnas por las cuales estoy siendo consultado. Ahí hay tres metodologías, tres mecánicas, como ustedes quieran llamarlo, que les va a permitir llegar a los resultados. ¿Ya? No hay una única forma de llegar al resultado. Lo interesante de esto es justamente que ustedes busquen eh, la mecánica que se les haga más cómoda de manejar, ¿cierto? Gran parte del análisis de datos, chicos y chicas, tiene que ver también, sobre todo cuando nosotros estamos ya generando reportes, eh, en la manera de cómo distribuimos la información, tiene mucho que ver también con la experiencia que nosotros mismos vayamos tomando respecto de la generación de estos mismos reportes. ¿Ya? No hay una única forma. Lo que sí tenemos que siempre prever es que cuando nosotros estemos construyendo información para mostrársela a un tercero, tenemos que estar, digamos que en un 99,99% seguros que la manera en que lo estamos mostrando va a ser de fácil lectura para este tercero. Si no, el objetivo que en el fondo tienen este tipo de herramientas se pierde por completo, ¿ya? Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es construir información, que puede ser a través de un reporte, de un tablero, de lo que sea, para que un tercero pueda tomar decisiones. O, ¿por qué no?, nosotros mismos, una vez que construyamos, también poder mirar los resultados y en base a eso sacar conclusiones, ¿ya? Después viene la última parte que tiene que ver ya con la visualización de los datos y aquí lo que nos están pidiendo son tres cosas. Generar gráficos, ¿cierto? Habitualmente la creación o la generación de gráficos, dependiendo del tipo de datos y el análisis que nosotros estemos haciendo,
es la manera más efectiva de mostrar, por ejemplo, dispersiones, de mostrar, no sé, avances respecto de las ventas de una sucursal u otra a través de un gráfico de líneas, ¿cierto? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta del punto 3 me dice, o nos está pidiendo que creemos un gráfico de barras para visualizar las ventas por categoría de producto, ¿cierto? Ahí ustedes me imagino que ya saben crear gráficos. En este caso, como estamos trabajando con una tabla que tampoco tiene estructura de tabla, sino que está creada solo con rango, no está como tabla, por tanto no podríamos generar tampoco un gráfico dinámico. Aquí el gráfico que vamos a generar es de los gráficos más sencillos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crean un gráfico de barras para visualizar las ventas por categoría de producto? ¿Alguien se da cuenta de qué características tienen las preguntas del análisis exploratorio y cómo se unen con la visualización de datos? Ay, me pica el ojo. ¿Me escuchan? ¿Están ahí, cierto? Profesor. Sí, profe. Con él. Ya, yo le entendí que era ya hacer un gráfico con la misma información. Yo lo que haría en particular sería sacar la categoría de producto y la cantidad vendida, traspasarlo a otra hoja y ahí hacer el gráfico para que me tome solo esas dos variables. Podría ser a otra hoja para que quede más ordenado, o sí, o ahí. Y la Ya, me cantidad gusta vendida, su forma de solo. pensar. Me gusta su forma de pensar. Siempre tenemos que tratar de ser ordenados. Es fundamental ser ordenados con los datos. ¿Cierto? Entonces nos vamos aquí, decimos quitar duplicados. No, aquí no me voy a detener mucho porque ustedes ya me demostraron que saben. Entonces ahora tengo solo valores únicos. ¿Cierto? Así. Sabemos que también lo podemos hacer con una tabla dinámica y generamos un gráfico dinámico. Esta misma tabla debiese servirnos para generar el gráfico, ¿o no? Para responder la pregunta 1. ¿Y nos están pidiendo de barra? ¿Esas son barras? No, ya les mostré el nombre. No tiene sentido. Dejemos el de barras. Oh. ¿Cierto? Y súper sencillo ahí. ¿Qué cosas son importantes? Sobre todo porque en algún minuto vamos a construir un tablero, un dashboard. Eh,
Yo lo que les recomiendo, o bueno, pero ahí va a depender, digamos, de cada uno de ustedes, ¿cierto? Podríamos ponerle la etiqueta de datos, siempre y cuando eso no ensucie el gráfico. Como aquí no hay tantos datos, sino que es una tabla muy reducida, nosotros podemos poner las etiquetas de datos sin ningún problema y ahí queda más claro. Recuerden lo que acabamos de conversar. Siempre es importante, sobre todo cuando estamos compartiendo información a un tercero, que esto se entienda. El nombre también es súper importante. Entonces, quizás cantidad vendida. Y ahí hacemos más entendible eh, el gráfico, ¿cierto? Para que se entienda que en el fondo no solamente la cantidad vendida, sino que también lo estamos viendo por categoría. Don Carlos. Profesor, una consulta. Yo respecto a ese punto entendí que lo que buscaba era la cantidad de ventas. Entiendo que faltaría una columna que es sacar la multiplicación de la cantidad por el precio de venta, que si no, lo que muestra ahí es la cantidad de unidades vendidas. Sí. No sé cuál resultado es el que corresponde mostrar en el gráfico. Aquí estamos hablando de ventas. Sí. Habitualmente, o lo que deberían. Ya. Está súper buena la pregunta. ¿Por qué está súper buena la pregunta? Porque efectivamente, cuando yo hablo de ventas, podría entender que es la suma del total vendido, o podría entender también que es o que habla de los productos con más ventas, ¿cierto? En este caso, para nosotros debiese ser la cantidad vendida, o sea, los productos que tuvieron más ventas. Si no, debiese ser más explícita la pregunta y pedirnos que hable de ventas totales. Y cuando hablo de ventas totales, ahí, claro, tendría que hacer la multiplicación del precio unitario por la cantidad vendida para poder obtener eh, el monto total de ventas de ese producto que corresponde a una X categoría. Pero es súper interesante lo que planteas también, Carlos. ¿Ya? Eso. Después dice crear un gráfico circular. Bueno, la mecánica, ¿cierto? Ya se entiende que la mecánica es la misma. O sea, tenemos que generar una tabla auxiliar, donde esa tabla auxiliar nos permita construir, ¿cierto? Esta tabla que nos va a permitir después generar este gráfico circular. Y finalmente lo mismo, generar una tabla de resumen con el total de los ingresos por categoría. Eso es lo que les planteaba. Este es uno de los 3 ejercicios que están en la semana 1. Los otros 2 ejercicios que están un poquito más arriba abarcan lo mismo, desde la organización de los datos, el análisis exploratorio y luego la forma en que nosotros, a través de alguna mecánica, ¿cierto? Podamos visualizar la información. ¿Se entiende esto, cierto? ¿O no? Seguito por arriba. Sí, profesor. Buenísimo. Avancemos. Javier, No, profe, lo levanté de casualidad, perdón. ya, sí, no te preocupes. Profe, no me quedó claro, ¿esto va a contar como actividad como evaluación? ¿Se sube Sí, o por es solo favor. para práctica? Ah, ya. Ujú. Por favor. Em, como hay que. Les voy a volver a mostrar. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Ya. Como hay que subir un archivo, por favor, suban los archivos. Bastián, es el de color celeste.
Ya, profesor, gracias. Profe, Ya. y ahí, Sí, ahí lo que está arriba de momento de trabajo es igual hay que desarrollarlo entonces. sí, sí. Siempre es interesante desarrollar. Estos son trabajos formativos que, como les dije al inicio de la clase, como no tienen la entrega, quedan solo para que ustedes puedan, en el fondo, practicar los contenidos de la semana. ¿Ya? Pero aquí ustedes como estudiantes no tienen la obligación de entregarlos, sino que solo quedan para que, como les digo, puedan practicar. Ah, ya, En cambio, bueno. sí, en cambio, el momento de trabajo independiente sí tiene un enlace para hacer entrega del trabajo. Entonces ahí, cuando lo tengan, cárguenlo. Pero como se dieron cuenta, es bastante sencillo, ¿cierto? Porque son los análisis iniciales respecto de una base. Don Bastián, Profe, para la ¿Cuál? entrega, si te dejo todo en una hoja, ¿está bien? ¿perdón? Con la pregunta y la respuesta. Sí, está bien. Ya. Solo cuida que los resultados y las respuestas sean de fácil lectura. Y cuando digo fácil lectura, que tengan las características que ya conversamos. O sea, que esté ordenado. Los trabajos, cuando uno genera planilleo, nosotros vamos a tener que planillar mucho para llegar a construir información. Entonces, hay que, entre otras cosas, ser ordenado, dejar una bitácora muchas veces de cómo estamos calculando o cómo estamos generando llaves de búsqueda, por ejemplo. Cuando en algún caso nos pidan, por ejemplo, hacer un cruce de información y no tengamos dentro de nuestra base de datos un registro único identificable como los famosos ID, lo que vamos a tener que hacer es construir en base a ciertos campos que vamos a tener que descubrir cuáles son, una llave. Y esa llave lo que me va a permitir es poder hacer el cruce que necesito. Recuerden que los ID tienen la característica de que son datos únicos e irrepetibles en mi base de datos. Por ejemplo, el root. Catalina, Hola, profe, ¿cómo está? ¿bien y usted? Bien, profe, mire, estuve atenta a toda la clase. Le comento ¿Ya? igual que preguntar principalmente para la actividad cuánto plazo hay, ya que mi internet me permite escuchar pero no ver. Entonces tengo que ver la grabación y era netamente por eso, para saber hasta qué plazo tengo. Obviamente mañana, si se puede entregar, mañana temprano lo entrego, pero es netamente por mi internet. Sí, no te preocupes, entréguenlo mañana. Los trabajos formativos, chicos, fíjense, miren, vamos a ingresar. Disculpe, profesor, ¿cómo hay que entregar mañana algo? Que yo igual ¿Sí? tengo problemas con mi computador porque estaba viendo que el Office Mm, 365, ajá. yo no lo tengo, pero se supone que bueno, en la universidad da, pero los datos no me cargan, entonces estoy como un poco lento en ese sentido. Ya, miren, todos los que tengan una situación similar como la de sus compañeras, mi recomendación es que puedan solucionarlo lo antes posible. Ahora, los trabajos formativos no tienen en rigor una fecha de expiración o un plazo de vencimiento. ¿Por qué digo que en rigor no lo tienen? Porque la idea es que ustedes puedan entregar estos trabajos dentro de la misma semana. Eso es como el ideal. Ahora, si por A, B, C o D no se logra, no hay problemas, pero siempre y cuando sea un trabajo formativo. Si el trabajo es un trabajo sumativo, es decir, que les va a aportar puntaje para la nota final de la asignatura, ahí sí o sí tienen que cumplir con la fecha de vencimiento. ¿Ya? Entiendo, ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque yo se los voy a publicar
en el aula virtual, en todos lados, y les voy a estar recordando, chicos, tienen hoy día que vence, ¿ya? Así. El que tiene Ya, profe. en la unidad, el que tiene su unidad. ¿Y este es sumativo? No, es lo que estoy diciendo. Este no es sumativo, es formativo. ¿Ya? Los sumativos dicen que son con notas. ¿Cuándo tenemos uno sumativo? En la semana 3. Pero ya les expliqué que vamos a dejar pendiente esa evaluación, ¿sí? Y lo más probable es que quizás la tomemos en la sesión que tengamos que recuperar. O si no, la tomamos la siguiente semana, no hay problema. Ahí nos vamos acomodando. Pero ojo, chicos, todos, yo sé que de repente hay imponderables, sobre todo cuando estamos estudiando en una modalidad virtual, ¿ya? Pero, para ese tipo de evaluaciones, las con notas tienen que tomar las precauciones que puedan. No sé cuáles ni cómo. Ustedes ahí tienen que verlo, analizarlo. Pero, pero tienen que tomar esas precauciones porque, claro, tienen que cumplir con las fechas de vencimiento. Si no, eso les puede generar un inconveniente, ¿ya? Y como les dije en la primera clase, es muy importante que si tienen algún problema al momento de hacer las entregas, ustedes lo que tienen que hacer es enviarme un correo solicitando la excepción de poder entregar el trabajo por el correo electrónico, porque no está permitido entregar ningún trabajo que no sea por el aula virtual. Entonces, si hay que hacer una excepción, ustedes lo que tienen que hacer es tomarle una captura de pantalla al error que le esté tirando el aula virtual y compartírmelo en el correo que me van a mandar diciendo, estimado profesor, necesito que genere una excepción porque me pasó tal y tal cosa, va a la evidencia. Y con eso se puede hacer una excepción. Sin eso no hay posibilidades de ninguna excepción. ¿Ya? Ojo entonces con el tema de las actividades sumativas. Tenemos una pendiente que está en la semana 3, ¿ya? Pero va a quedar pendiente yo creo que hasta la próxima semana. Eso. ¿Alguna otra pregunta respecto de cosas como estas? Bastián. Profe, las otras actividades que están cargadas, al menos de la semana 1 y 2, no tienen como para juntar el archivo, como lo hicimos ahora. Ya, es que si no la tienen, es lo que expliqué hace un minuto atrás. No hay que entregarlas. Ahora, si ustedes quieren entregarlas y me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo prefiero subirlas al aula virtual, no hay ningún problema. Yo les genero el enlace para que ustedes la suban. Pero sería solo para que lo tuviesen en el aula virtual, pero no, quizás no tiene mucho sentido. Ahora, si para ustedes sí lo tiene, yo no tengo ningún problema y les genero la tarea, en el fondo, o la actividad, para que puedan ir cargando ahí el aula virtual. El problema es que va a llegar algún minuto, creo yo, que van a tener tanto trabajo que hacer y que entregar, que después los trabajos formativos van a decir, voy a tener que subirlo, ¿no? ¿Para qué? Entonces, pero yo no tengo problema, si quieren lo hago. Si no, no. Y queda solo para que ustedes puedan practicar. Yo creo que como dice usted, está mejor. No, profe, no, lo que tengamos que entregar solamente, no. Ya, aquí van a empezar los conflictos. Así que, chicos, recuerden. Sí, pero es que tiene usted razón, profesor, porque después se empiezan a acumular trabajos con notas y se multiplica la carga. Sí, miren, chiquillos, ¿cuál es mi recomendación? Yo puedo hacer lo que ustedes estimen conveniente que sea para poder ayudarlos. Yo tengo toda la intención del mundo de ayudarlos
Y ojalá que todos aprueben y aprueben con un 7 y que si en algún momento nos dicen que no hay examen, ni uno de examen y todos pasen al tiro. Eh, no tan solo ayudándolo con los contenidos de la asignatura, sino que también haciéndole esto más sencillo y llevadero. Como yo les dije, cuando nos presentamos y nos conocimos, yo también estudié y gran parte de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera académica ha sido a través de eh, em, este tipo de modalidades. Entonces yo entiendo que en algún minuto tenemos que hacer convivir, que somos papás, que somos hermanos, que somos hijos, que somos trabajadores, que tenemos que estar haciendo un montón de cosas. Entonces, mientras yo los pueda ayudar, hacer que esto sea lo más sencillo posible. Y cuando digo sencillo, no es que vamos a hacer que esto sea más fácil. Em, los niveles de exigencia están dados. Y están dados porque todo el contenido que ustedes están realizando ya está creado, ya está cargado, y está validado por un equipo multidisciplinario que validó todo esto. Pero si yo puedo hacer que la travesía por todo esto para ustedes sea más sencilla, créanme que voy a ser el primero en decir, chiquillos, yo los ayudo. ¿Ya? Pero, dicho eso, creo que lo más recomendable para ustedes, para que no pierdan su información y para que no pierdan sus avances, es que puedan generar una carpeta en su computador o en OneDrive. Recuerden que ustedes tienen acceso a OneDrive porque tienen la cuenta del Office 365. Entonces pueden dejarlo ahí si gustan también cargado en caso de que necesiten tenerlo disponible de manera online y también de manera física en sus equipos. ¿Ya? Tienen todas las opciones ahí. Si no saben ocupar OneDrive, me dicen, profe, no sé ocupar OneDrive, nos tomamos 5 minutos, yo genero una reunión por Teams y les enseño cómo se ocupa OneDrive para que puedan cargar ahí su documento y todo si lo necesitan. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda? No de contenido, de este Profesor, tipo de cosas. Sí. mire, disculpe, para que me quede claro. Como tuvimos una sola clase con usted, después quizás por un inconveniente no tuvimos la otra. Yo no me atreví a hacer nada de la semana 1. Ahora lo que está... Y las que no se de podían la, subir, se las mandábamos al correo. sí, Ya, pero entonces, pero solo cuando haya que entregarlas. Por ejemplo, fíjate en la pantalla, en lo que te estoy mostrando ahora. sí, Aquí no hay ningún enlace de entrega, por lo tanto no hay que entregar nada. Tú como estudiante no tienes la obligación de entregar nada porque aquí no hay ningún enlace para entregar esos trabajos. Entonces, ya, mi recomendación es que ordenadamente en OneDrive o localmente en tu computador tengas todos tus trabajos guardados. ¿Por qué? Porque esos mismos trabajos que nosotros estamos desarrollando ahora te van a servir para estudiar para la prueba final de la unidad. Y también te van a servir en caso que tengas que rendir examen para el examen de la asignatura. ya. Y en el caso de la semana 2, también hay para... ¿Hay alguno para entregar, algún link para entregar o solamente el que usted estábamos haciendo ahora? No, lo estoy mostrando, Pia, ¿No? y no Sí. hay ninguno. Ya. Me había asustado, ¿Ya? profesor. Sí. ¿Ya? Eso. Gracias. Y nada. Doctor, Sí. otra consulta, ¿las evaluaciones son sincrónicas o asincrónicas? Son asincrónicas, algunas. Otras son sincrónicas. Ya. Tenemos un variopinto para hacerle la vida más felices. Tenemos asincronismo, tenemos sincronismo, lo que usted. Profesor, Tenemos si nos podemos quedar después para que usted me pueda enseñar ese tema del OneDrive, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Ya, gracias. No hay problema.
Ya, entonces, fíjense que los contenidos de la semana 2, aquí hay un cuestionario formativo. Estos cuestionarios no son entregables, pero ustedes entran, tienen que desarrollar un cuestionario, ¿ya? ¿Por qué les estoy pidiendo que los vayan generando o que los vayan haciendo? Si se fijaron, en la semana 1, el ejercicio de la semana 1 son bien sencillos, ¿ya? Porque hoy día, los contenidos que estamos viendo son los contenidos, digamos, iniciales, son los introductorios. Si ustedes se fijan en la semana 2, también hay unos ejercicios, pero estos ejercicios ya hablan de algunas funciones, como la suma, el promedio, el contar, ¿cierto? Miren, vamos a ver. Profe, consulta por mientras Con él. para, para- ¿se escucha ahí? Sí, te escucho perfecto. Para efecto de la actividad que tenemos que entregar de la semana 1, si hace tiempo no utilizo el tema de sumar, sí, conjunto y todo eso, ¿dónde lo puedo como reforzar? ¿En internet nomás? O... El sumar puntos y conjunto, Sí, eh, yo, yo hice un sumar punto sí, recién, y esto va a sí, quedar sí, sí grabado, lo vi. ¿sí? Ahí lo va a poder ver, Ah, ya, pero ¿sí? es Pero si como, no, sí, pero si no, cualquier duda que tengan me pueden consultar a mí, o como tú bien dices, Bastián, aquí, y como yo lo dije creo que la primera clase, aquí no estamos inventando la rueda. Todo esto está en internet. Está en ya, TikTok, está en YouTube, está en Instagram. eh, y la forma con la que se aplica la función puede ser distinta, pero desde su estructura, las funciones siempre son escritas iguales. Las funciones tienen que obedecer a una estructura fija que se llama sintaxis. ¿Sí? Por ejemplo, la función lógica sí siempre va a tener tres partes. Lo que va a ir cambiando van a ser los argumentos que nosotros les vamos a entregar a la función para que la función evalúe un resultado y nos entregue un resultado. Pero, en términos concretos, las funciones siempre tienen la misma cantidad de argumentos em, o partes y se escriben, digamos, de la misma manera. Pero fíjense, aquí también hay un ejercicio. Alguien había levantado su mano, ¿no? Yo, profesor, yo Cuénteme. quisiera subir la actividad de la semana 1, pero esa es la que le comentaba porque en el detalle decía que era un informe y el Excel, que solo permitía subir uno de los dos. La semana 1, Sí, la que era la primera, aunque usted dijo que no era de la formativa, o sea, de las que eran evaluadas. ya, perfecto. Cuando la actividad les pida dos archivos, una opción es cuando lleguen aquí y pongan agregar entrega, el archivo que suban puede ser comprimido y suben los dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la única precaución que tienen que tener? Que tenga 10 megas máximo. Y con eso se soluciona. Ya, gracias. Estoy con la visualización del estudiante todavía. Ya. Semana 2, ¿cierto? Profesor, ¿y usted no puede habilitar para que se suban los dos archivos? Sí, también podría hacerlo.
Ya, ¿qué iba a hacer? Ahí está. Profe, ¿y ahí el informe de cuánto de una página nomás? Sí, no, cortito, cortito. No hay mucho que decir tampoco porque son poquitos datos. Ya, profe. Ujú. Ya, fíjense que aquí, en este ejercicio, que es el ejercicio de la semana 2, hay varias funciones. Primero está la función lógica sí, aquí en la situación, que como ustedes pueden ver, lo que está haciendo es evaluar el promedio y diciendo si da examen o está aprobado. Y al costado derecho hay otras funciones que también evalúan algunas cosas. Por ejemplo, el total de alumnos son 10. ¿Y qué función está ocupando? La función contar. Más abajo dice, total más de 4. ¿Qué está haciendo ahí? Un contar punto sí. Así ven. ¿Lo ven mejor ahí o lo pueden ver en la barra de fórmulas? No sé cómo le acomoda. Voy a agrandarlo un poquito más. Entonces, pueden verlo en la barra de fórmulas o presionan el F2, ¿cierto? Y les muestra el rango. O ocupan, ¿cierto?, el asistente de las funciones que está aquí al costado de la barra de fórmulas para que les muestre la sintaxis. Total, menos de 4. El máximo, que es una función que se llama max, la persona que aquí hizo, fíjense que la persona que hizo este ejercicio, o el profesor que lo hizo, tiene una maña. En vez de ocupar el igual, ocupa el más. Yo creo que varios de ustedes ya que tienen experiencia con el Excel, se dan cuenta que en lugar de ocupar el igual, que en fondo es presionar dos teclas, al poner el signo más, igual funciona la función, ¿cierto? Lo único que nos queda así, pero funcionan igual. Entonces ahí la función max lo que está haciendo es sacar el máximo de este rango. El mínimo, que funciona de la misma manera, ¿cierto? El promedio, función estadística también. Y aquí abajo hay una función buscar B. ¿Qué es lo que hace esa función buscar B? ¿Alguien puede responder? Busca vertical. ¿Ya? ¿Y qué me está trayendo? La Bien, situación del alumno del sí, IT 10. perfecto. ¿En función de qué funciona esta fórmula? En función del ID. Muy bien. Este campo que está ahí, que es la celda K11, es un pivot. Si yo la borro, queda el famoso ND o NA, dependiendo de la versión que ustedes tengan, ¿cierto? Pero si yo ingreso aquí el 5, lo que me está dando es la situación del registro que está marcado con el ID 5. ¿Qué cosa pueden, una vez que tenemos esta tabla de resumen, qué cosas, por ejemplo, se les ocurriría a ustedes mostrar como análisis? Entendiendo que el análisis va a ser súper cortito porque tenemos muy poquitos datos, ¿cierto? Pero elijan una variable y, por ejemplo, digan o hagan una conclusión respecto al comportamiento de esa variable.
Pueden inventar. Inventen. Cantidad de reprobados. ¿Ya? Ese es un indicador, ¿cierto? Pero Si está concluye, aprobado, ver si está aprobado con el máximo, con el promedio o el mínimo. O si está ya, rechazado con qué promedio. súper. Pero saquemos una conclusión más general respecto quizás de eso mismo. ¿El promedio del curso? ¿Ya? En el curso se puede determinar que el total de alumnos son 10. De eso hay una totalidad de más de 4. No sé. Máximo, mínimo, promedio. Ya. En el ámbito de las Está notas bien. puede ser determinar el análisis de cada nota y Sí. por el porcentaje de personas aprobado y reprobado. Puede ser, Ya, ¿verdad? eso me gusta. El porcentaje de personas. Por ejemplo, yo podría trabajar con el promedio y decir que tantos estudiantes están sobre el promedio y tantos estudiantes están bajo el promedio. Y no sé, los que están bajo el promedio los voy a mandar a nivelación. El examen. También podría hablar del examen, podría hablar como Se aprobaron con 4, aquí se aprobaba con 4 hacia arriba. Ujú, claro. Fíjense que a pesar de que son pocos datos, podemos hacer varias cosas. O podríamos en algún minuto generar algún análisis o sacar conclusiones más de una conclusión. Por ejemplo, si ya tengo el promedio, también podría no sé, evaluar cada una de las notas respecto del promedio. Podría sacar la mediana también, para ver cómo fue el comportamiento del mayor volumen de estudiantes. Podría ver también, no sé, porcentualmente ver cuántos son los estudiantes que aprobaron versus los que aprobaron. ¿Qué más? No sé, hay varias cosas. Uno puede entrar a funcionar la cabeza en algún minuto y sacar cosas, de repente salen cosas bien entretenidas, incluso con poquitos datos. Podemos sacar la moda, aquí sí podemos sacar la moda, por ejemplo, cuál es la nota de las 4 notas, cuál es la nota que más se repite, no sé para qué me va a servir, pero podríamos calcularla. Esa es otra cosa importante. Cuando nosotros ya tenemos identificado cuál va a ser el foco de nuestro análisis, porque ya hicimos una primera evaluación, ¿cierto? Generamos algunas visualizaciones. Ojo que cuando hacemos análisis, nosotros podríamos encontrar que lo que estamos haciendo o la variable que estamos analizando podría no ser de tanta importancia o no ser llamativa. O podríamos elegir alguna métrica que no necesariamente podría ser un KPI, por ejemplo, para un tablero de control. Entonces, en ese caso, yo descarto lo que estoy haciendo y podría generar nuevos cálculos o nuevas variables a analizar. Eso se puede hacer. De hecho, no se recomienda mucho porque en algunos casos podría ser caro, podría encarecer los procesos de análisis. Pero uno perfectamente podría dejar de lado una variable y poner otra. De hecho, los modelos que se generan muchas veces, eh, uno los puede ir poniendo de distintas variables y los indicadores se van moviendo de otra manera. Hay un modelo que es bien utilizado en la educación superior, que es el modelo de deserción temprana, que analiza varias variables, como por ejemplo las notas de los estudiantes, la asistencia de los estudiantes, em, no sé, el promedio del NEP, el colegio de donde provienen, varias variables que en el fondo lo que buscan es predecir que el estudiante se retire antes de que concluya su carrera. Entonces ahí, dependiendo de los volúmenes de información y de lo que nosotros queramos preparar,
de repente las variables también son como esta especie de tuerquitas que se van moviendo para lograr hacer más fino, digamos, cada uno de los análisis. Y aquí yo podría estarles hablando muchas horas más, pero ya son las 22:20, me imagino que tienen sueño y hambre, y ya lo está cumplido también. Entonces me voy a autocensurar y me callaré. Bueno, chiquillos queridos y chiquillas, lo que hemos visto hoy día en la clase y para hacer el cierre son los conceptos más básicos, los introductorios a los que tiene que ver el análisis de datos. Como ustedes pudieron darse cuenta, tenemos diferentes mecanismos, diferentes formas de poder llegar a concluir, incluso con poquitos datos, como estamos viendo ahora, sacar algunas conclusiones que podrían servirnos para implementar alguna mejora, alguna actividad de mejora continua, por ejemplo. Como por ejemplo aquí, lo que nosotros hicimos fue, o lo que yo les planteé, fue ver cuántos estudiantes están bajo el promedio del curso y a esos estudiantes enviarlos, por ejemplo, a una tutoría o un remedial. Ahí hay una actividad de mejora, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿ya? Nosotros tomamos datos, los analizamos, sacamos conclusiones, los entregamos y en función a eso se hacen o se generan acciones que están directamente relacionadas con esta toma de decisión. Ese es como el hilo final, más allá del análisis de datos propiamente tal, que es lo que se aborda en esta asignatura. Dudas, preguntas, inquietudes de contenido, porque me imagino que lo que tiene que ver con la subida de los archivos, las fechas de entrega, que ya la hemos hablado varias veces, ya no debería saber dudas respecto a eso, ¿o sí? El plazo entonces de entrega es hasta mañana en la mañana. Bueno, o hasta mañana en la tarde. Como les dije, los trabajos formativos no tienen una fecha estricta de entrega. Lo ideal es que no pasen para la semana siguiente. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en la semana 2, que los archivos o los trabajos, si es que hay que entregar, no pasen de la semana que estamos trabajando. Eso como gran norma. ¿Dudas, consultas? Maravilloso. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles, creo que es 1 de abril. No, miento. Sí, bien, no les mentí. 1 de abril. Nos vemos. Que tengan un excelente término de semana y que les vaya excelente en todas las asignaturas de su carrera. Nos estamos viendo. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya, profe. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Chao, Ya, profe. profe. Chao, profe. Chao. Por cierto, solo que Buenas noches, profe. Buenas noches. Profesor, nos quedamos acá para poder ver el tema del OneDrive, para que me pueda enseñar. Por supuesto, la estaba esperando. Ya, Si quieres me compartes tu pantalla. ya, a ver, aquí me voy a... Lo que pasa es que yo tengo, no solo hago clases en Santo Tomás, hago clases en la San Sebastián y trabajo en la Adolfo Ibáñez y todas ocupan Teams. Entonces cuando me conecte, capaz que te confunda. Ah, ya. Ay, aquí, ¿cómo lo hago? Ventana. ¿Y cuál elijo aquí? Ventana, toda la pantalla, mejor. Ahí, Sí, compartir. toda la pantalla mejor. ¿Tienes, Ah, ¿tienes una perfecto. pura pantalla? Sí, esta es, pues, este que estoy aquí. Ya. Ya, aquí estoy en mi aula, estoy viendo porque estaba viendo acá.
Ya, ¿dónde me tengo que ir? Ya. Escribe en el navegador, abre una pestaña nueva. Ya. Ya. Y escribe ahí. Conectémonos por el Outlook. Pero en realidad debiésemos poner Office 365. ¿Ya? Dale enter. Ya. Anda abajo, abajo de los productos. Abajo, abajo, abajo. Ya. Ahí dice. No, un poquito más arriba. Bajemos, 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 bajemos. Ya. Ahí. ¿cómo es? Inicio de sesión. Sí. Iniciar Inicio sesión. sesión. Sí. Ya. Ya comienzo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿O puedo cerrar eso? Sí, puedes cerrarlo. Ya. Ya, mira, fíjate abajo, hay. Bueno, ahí está OneDrive. Pínchalo. Y aquí están tus archivos. Entonces, por ejemplo, puedes ir aquí a la izquierda donde dice crear o cargar. A la izquierda, a este El lado. botón azul grande. El botón azul grande. Perfecto. Y ahí Crear. puedes crear una carpeta o un archivo. Crea una carpeta. No, Ya. pínchalo o no. Eso, ya. Y ahí ponerle, no sé, análisis de datos. Ujú. Ya, perfecto, súper. Ponerle un color. Ahí, eso. Ya, y esa carpeta debería estar en mis archivos, me imagino, ¿o no? Análisis Ahí de está. datos. Ya, Entonces, y acá puedes y aquí cargar. yo puedo descargar. Descargar de acá. Puedes descargar y puedes cargar. Perfecto. Ya, ya. Ok, ahora me quedó súper claro. Ya, Súper. ya, profesor, lo otro. Mm. Para el tema del Excel, yo estaba viendo acá, me estaba metiendo al tema de la biblioteca para ver el tema del Excel, cómo usarlo, porque o sea, yo ocupo otra herramienta, ocupo SAP, ocupo otras que son más difíciles, pero si metí el Excel, no lo ocupo, mi jefa hace tablas compartidas, pero yo no la hago. Entonces no es lo mismo hacerla que verlas. Entonces acá yo estaba viendo Excel, me metí y no sé dónde, porque por internet todo lo tengo que pagar, todos los cursos que me salen. No sé si acá hay como un procedimiento para poder hacer tabla dinámica, hacer el sí, cuándo, todo eso, lo que usted dijo. Sí. ¿De cuándo? O si Acá, no, ¿ya? sí. Mira, fíjate, mira, de hecho, en la misma unidad de la semana, en la semana 2, ¿Ya? hay, Aquí. sí, baja un poquito. Ya, sube un poquito, te pasaste. Sube, ahí donde dice lectura temas, Aquí, cálculo avanzado sobre funciones no, abajito, donde está el símbolo de. Perfecto, sobre Eso funciones es un cognitivas acceso, estimulables. eso es un acceso a la biblioteca. Y ahí está el link. Y acá yo pincho aquí temas, aquí en software ¿Sí? computacional. Ujú. Y aquí empiezo con manual básico, que es, pero es que ¿por qué no me tira el tiro no me abre? O tengo que ver el recurso electrónico. Ve a recurso electrónico. Ya. Y ahí me debería tirar el libro para poder leerlo y saber el Exactamente. procedimiento. Ya, perfecto. Y ahí está tu libro. Impecable, ya. Ya, súper. Ya, profesor. No le quito más tiempo. Muchas gracias por su ayuda. No te preocupes. Ya, que esté muy bien. Listo. Muchas Que te gracias. vaya bien. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.